Hola, soy Julio Martínez Pozo de Sol de la Mañana. Te invito a sintonizar mis comentarios a través de nuestro canal de YouTube para que estés totalmente al día sobre los temas más importantes del país y del mundo. Sintoniza nuestro canal de YouTube Sol FM. Buenos días a todas nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo Canal 23 y a todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas digitales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Tenemos aquí anotado los siguientes temas y otros que también vamos a tratar. Uruguay, que tributa una victoria electoral a Pepe Mujica. El PLD, que promete un auténtico rebranding. Y una pregunta, ¿cómo alterará la inteligencia artificial generativa los relatos que nos sustentan, los relatos que nos han traído hasta aquí? Entonces, bueno, lamentar, señores, la partida a los 85 años de edad de Ricardo Carty. No solo una referencia como uno de los peloteros más queridos, más admirados de la República Dominicana, por su hazaña en las Grandes Ligas, por sus hazañas en la pelota local. Él ganó un título nacional de bateo en 1970 en Atlanta. Tuvo 20 años en las Grandes Ligas. Es un personaje anecdótico, muchas historias sobre Ricardo Carty. Era realmente un personaje de la vida dominicana, una persona sumamente carismática, que esperamos que el país le recuerde como merece, y tanto a nivel del béisbol como a nivel de su reconocimiento como personalidad dominicana, pues se ha colocado en los sitiales que se ganó, que se granjeó don Ricardo Carty. Así es que nuestras condolencias a todos sus familiares. Señores, nosotros también queremos agradecer el haber sido parte de la 23ª Cumbre de Municipios que se celebró en Punta Cana, en el Hotel Jarrot. Ahí estuvimos en estas asambleas, tanto la Liga Municipal Dominicana como la Federación Dominicana de Municipios renovaron sus directivas. Nuestras felicitaciones, agradecimiento a Víctor de Asa, que es el presidente de la Liga Municipal Dominicana, y a Nelson Núñez, que es el presidente de FEDOMU. Al igual, estuvimos conversando unos minutos con el presidente Abinader, que estuvo pues en uno de los actos de esta asamblea de municipios, la oportunidad no solo de hacer el programa como lo hicimos el pasado viernes, sino también de socializar con muchísimos alcaldes. Así es que felicitaciones tanto a FEDOMU como a la Liga Municipal Dominicana. Nuestro abrazo, nuestro saludo a todos estos alcaldes con los que tuvimos la oportunidad de compartir este fin de semana. Entonces, señores, inmediatamente me refiero a otro tema. Hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Ese es un día establecido por la ONU a partir del año de 1990
1999. Y el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, que es el 25 de noviembre, es en honor a las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas en el régimen de Trujillo un 25 de noviembre. Esta conmemoración no solo está referida a la violencia que nos ocupa de manera más cotidiana, que es la violencia intrafamiliar, sino que se refiere a todo tipo de violencia por la condición de mujer. En el caso de las hermanas Mirabal, no estamos hablando de una violencia propiamente de género, pero estamos hablando de un crimen político, de un crimen de Estado, de crímenes de Estado, en lo que la condición de mujer evidentemente que también desempeñó un papel. ¿Por qué? Porque ellas, sobre todo Minerva, eran políticas. Pero lo que la dictadura, lo que a la dictadura le hacía roncha, era la presencia de esas damas visitando a sus respectivos esposos en las cárceles donde ellos estaban, porque eso se constituía en una especie de homenaje a esas personas. Y llegó un momento en el que eso les resultó intolerable. Desde luego, la dictadura sacrificó, asesinó a las hermanas Mirabal, pero con ese hecho también marcó su etapa final. Entonces, ese es el hecho que ha sido reconocido en la figura de las hermanas Mirabal. La ONU rinde homenaje a todas las mujeres y desde luego que en sentido general, con esta conmemoración, pues trata de llamar la atención sobre todo tipo de violencia en lo que la condición de género está presente, en lo que esa condición de género está presente. Así es que no podíamos, por lo menos, hacer mención de esta conmemoración del 25 de noviembre. Hoy hay un acto en la sede de las Naciones Unidas, donde estará pues la ministra de la Mujer de República Dominicana, estará también Josefina Tavares Mirabal, representante de la Junta Directiva del Fondo Fiduciario para las Víctimas, y Minú Tavares Mirabal, representante de la familia Mirabal. Señores, hoy es 25 de noviembre, día en que conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género en honor a las hermanas Mirabal. Entonces, vamos a hablar de los resultados de las elecciones en Uruguay. En las elecciones en Uruguay se celebraron en el día de ayer. Esta era la segunda ronda. Las ganó quien encabezó la primera ronda electoral. La ganó Yamadú Orsi, el candidato del Frente Amplio, el candidato que endosaba, que respaldaba y por el que hizo campaña en condiciones de salud muy precarias, Pepe Mujica. Este triunfo de Yamadú Orsi es una especie de tributo, de homenaje político de los electores uruguayos a la figura de Pepe Mujica. Desde luego que el electo también es una persona con méritos, no sale de la nada,
sino que demostró vocación para el ejercicio público en la intendencia durante 10 años de Canelones, que sería, después de Montevideo, el municipio más poblado de Uruguay. Entonces, él fue intendente durante 10 años con resultados de eficiencia, con resultados realmente de eficiencia. Y es una figura política con su propio brillo. Es una izquierda nada parecida a esa izquierda recalcitrante de Nicaragua o a esa izquierda oprobiosa de Venezuela, nada parecido a esa izquierda, ni siquiera cercanía con la izquierda de Gustavo Petro, sino izquierda en la asunción de la necesidad de la redistribución social, pero una redistribución social que tiene que darse sobre la base de generar riquezas, porque cuando no se hace sobre la generación de riquezas, se aplana en la pobreza, que es una de las cosas que Pepe Mujica ha criticado de la Revolución Cubana, que fue una revolución que aplanó en la pobreza, igualó en la pobreza. Entonces, ayer en Uruguay, pues habían dos candidaturas, ninguna de las dos, digamos, que era estresante para el país, porque tanto la representación de la izquierda, que era el Frente Amplio, como la del Partido Nacional, que era una candidatura, la candidatura del señor Álvaro Delgado del Partido Nacional, era la representación de una derecha, pero de una derecha también centrista. Es decir, que entre Yamadú Arce y Álvaro Delgado no había tantas diferencias, porque en el fondo ambos buscaban el centro, el privilegio en empujar la productividad, en empujar el desarrollo económico. Finalmente, con 95.502 votos, pues quedó arriba, pues, Yamadú Arce. Desde luego, cuando estoy hablando de los 95.502 votos, estoy hablando de la diferencia entre ambos, que uno alcanzó 1.000.000, el ganador, 196.798 votos, y eso le llevó a un 49.84%, y el perdedor alcanzó 1.101.296 votos para acumular un 45.86%. Ayer mismo se definieron esos resultados, se hicieron los reconocimientos del lugar, se produjeron los mensajes de unidad, el ganador va a llamar a las otras fuerzas y a la fuerza que enfrentó a sentarse a conversar. El perdedor reconoció el triunfo del ganador y dijo que si lo llaman para pedirle una mano en favor del país, él pondrá sus dos manos. Esa es un ejemplo de democracia y, repito, un homenaje muy merecido a Pepe Mujica, que tal vez haya tenido en estas elecciones su despedida como factor decisivo en las elecciones en su país. Entonces, señores, vamos a hablar un poco de lo que ocurrió ayer en el Partido de la Liberación Dominicana. La culminación del Congreso Reinaldo Pared Pérez y la renovación de la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. Tiene el PLD un nuevo comité político, un presidente y un nuevo secretario general.
reiterar nuestras felicitaciones para nuestro querido compañero, hermano Nayib Chaede, que pues fue electo entre los más votados para miembro del comité político del PLD, que se juramentó en el día de ayer. Ayer hubo dos discursos centrales, uno del presidente Danilo Medina y otro del secretario general Johnny Pujols. Resumiendo lo que planteó el presidente del PLD, Danilo Medina, pues tendremos a un nuevo PLD. Danilo Medina anunció ayer un PLD que no se quedará encerrado en sus estructuras. Es decir, que será un PLD que hará la política con apertura hacia la sociedad. No será un partido que se reúna en sus organismos solamente al margen de la sociedad, sino que interactuará con la sociedad. Habló de que será un partido que se va a manejar con transparencia y rendición de cuentas y auditado, es decir, que el mínimo centavo que reciba el PLD estará debidamente transparentado. Sobre todo, él se refiere a lo que son los fondos públicos que reciben los partidos políticos. Entonces, habló de un partido, a propósito de la conmemoración del día de hoy, con equidad de género, no un partido, digamos, inclusivo, sencillamente por ser inclusivo, sino un partido con equidad de género realmente participativa. Habló de un partido con compromiso medioambiental, comprometido con el medio ambiente. Y desde luego de un partido opositor, y aprovechó para cuestionar al gobierno, sobre todo hizo referencia a los años que tiene sin terminar la llamada Ciudad de la Salud. Esas fueron las referencias que hizo Danilo. Y un poco más adelante vamos a colocar un corte del discurso también bastante encendido, bastante entusiasta y juicioso del secretario general, del nuevo secretario general del PLD, Johnny Pujols, que precisamente también hoy estará en el sol de la mañana. Fíjense que entre las cosas a las que se refirió Danilo y a la que se refirió Johnny Pujols, estamos hablando de un partido que toma en cuenta puntos importantes de la agenda globalista. Ese compromiso medioambiental es parte de esa agenda globalista, al igual que la transparencia. Pero eché algo de menos, Danilo. Eché algo de menos, Johnny. Eché algo de menos, comité político. El Partido de la Liberación Dominicana es una fuerza política en un país que enfrenta situaciones que no la enfrenta ningún otro país en el mundo, en el que un desborde migratorio incontrolado amenaza con destruir, digamos, los fundamentos de su nación. Y no escuché en el discurso del PLD nada referido a eso. Yo quiero saber si el PLD es el partido que va a defender la obra de Juan Pablo Duarte. Yo quiero saber si es eso, porque ayer ustedes hablaron y Johnny Pujols y el Danilo Medina habló de que volverían a
los principios fundacionales. Pero dentro de los principios fundacionales, no sé si ustedes recuerdan que hubo un compromiso con quienes crearon este país. Y este país peligra. Y no escuché nada referido a eso. Absolutamente nada referido a eso. Muy bien, que me asuman los temas globalistas, muy bien. Nosotros no somos un país que puede estar aislado. Ahora, tenemos situaciones especiales. Y frente a ellas, yo creo que ha llegado el momento de que la sociedad esté claro de cuáles son las posiciones de sus líderes. Que no pueden ser timoratas, que no pueden ser a medias, que no pueden ser de indiferencia frente a las situaciones que está viviendo este país. Entonces, eché eso de menos, independientemente de que soy partidario del fortalecimiento del sistema de partido y que vería con mucho agrado un fortalecimiento del Partido de la Liberación Dominicana y un relanzamiento del Partido de la Liberación Dominicana. Pero me gustaría saber si usted es un partido con el que este país puede contar para no continuar por la senda en la que va hasta ahora, que es hacia su desaparición como nación, aunque conserve el nombre. Aunque conserve el nombre. Entonces me gustaría saber cuál es la posición que la eché de menos en esos discursos en el día de ayer. Ustedes están en un país que tiene situaciones muy particulares, que no la tiene ningún otro país en el mundo. Ninguno otro la tiene como la tenemos nosotros, ningún otro. Bueno, entonces, señores, paso a otro tema que representa preocupaciones, muchas preguntas. Creo que casi todos los pensadores hoy tienen que ocuparse de esta temática. El último libro de Yuval Noah Harari, que se titula Nexus, precisamente aborda parte de esas preocupaciones, porque frente a todos los desafíos que nos esperan con la inteligencia artificial generativa, Noah Harari pues parte de un enfoque histórico de todo lo que ha ocurrido con las revoluciones tecnológicas y cómo han impactado esas revoluciones tecnológicas en cada momento y qué han representado esas revoluciones tecnológicas. Y desde luego deja abiertas muchas preguntas sobre esta nueva revolución tecnológica que nos aguarda. Y una de las temáticas que aborda tiene que ver con el tema de los libros sagrados, que fueron, digamos, el culmen de un desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque la primera tecnología que desarrolla el Homo sapiens es la del habla. Con la tecnología del habla empezó a darle interpretaciones a las realidades de su entorno. Y bueno, a partir de ahí fue creando otras tecnologías que después vendría la escritura, los distintos desarrollos del lenguaje, hasta que llegamos a las tecnologías masivas de las comunicaciones. Entonces, con el desarrollo de la imprenta, pues una de las necesidades que siempre hemos tenido los seres humanos, que es la de refugiarnos en una inteligencia siempre sobrenatural, que nos proteja, que nos oriente, que siempre hemos buscado eso desde los inicios de la presencia del Homo sapiens sobre
sobre la tierra. Esa tecnología que en principio descansaba en sabios que transmitían los conocimientos de generación en generación y que a la vez tenían intercambio y comunicación con los dioses, pues a ellos estaba referida cualquier consulta, digamos, que tuviera un carácter extraterreno, cierta infalibilidad, etc. Eso termina resuelto cuando aparecen las religiones monoteístas. Eso termina resuelto con los llamados textos sagrados, que ya no implicaban solo una referencia oral, sino mecanismos de consultas infalibles para determinadas situaciones que, digamos, que afectaban al ser humano. Bueno, esas referencias infalibles fueron de una característica, porque hasta ahora, hasta que llegamos hasta aquí, todo desarrollo tecnológico partió de una intermediación humana. Ahora tenemos un desarrollo tecnológico en la que la participación humana puede ser dejada a un lado y puede darse generación de pensamiento sin la intervención humana. Eso desde luego que tendrá una repercusión en todo lo que nos ha sido relatado hasta ahora. Yo no tengo tiempo de abarcar una serie de situaciones. Me puedo concentrar unos minutos en el relato fundamental para Occidente, en el relato que ha desarrollado la cultura occidental. Me refiero a lo que ocurre a partir de la crucifixión en los tiempos del quinto prefecto de la provincia romana de Judea, de Poncio Pilatos, en los tiempos de Poncio Pilato, que fue el quinto prefecto de la provincia romana de Judea, pues se produjo entre varios hechos y sobre todo con mayor referencia en los evangelios que en los textos de historia, se produce una crucifixión muy singular de un activista apocalíptico, de un predicador apocalíptico con un mensaje de pretensiones regias que a partir del cual se va a articular todo un edificio de creencias. Después de ese hecho, que pudo haber sido uno más, porque las crucifixiones eran frecuentes, y la presencia de profetas apocalípticos eran frecuentes, y el tratamiento que le daba Roma era el mismo. En este caso le dio un tratamiento similar que le dio a la crucifixión del líder de la denominada cuarta filosofía, que murió en condiciones iguales. Entonces, por igual se entendía que este era un movimiento revolucionario. El crucificado le había pedido a sus seguidores que compraran espadas, igual que lo hizo realmente el líder de la cuarta filosofía, lo había hecho, y desde luego que Roma vio peligro en ese movimiento. Vio peligro en ese movimiento y lo acabó, o intentó acabarlo. Intentó acabarlo prendiendo a su líder, persiguiendo a sus seguidores, y no solo prendió al líder, sino que lo juzgó y lo crucificó. Después, desde luego, en el relato, quiso arrojar
las responsabilidades sobre los judíos y decir que el acontecimiento se había producido por influencia judía. Pero eso es parte de los trastoques del relato, que ahora cuando interviene una inteligencia que no toma en cuenta la existencia de textos canonizados y de textos no canonizados, entonces hay una serie de textos que estuvieron en la marginalidad que ahora se levantan en la conversación. Cuando esos textos se levantan en la conversación, nos encontramos con cosas de relato que por lo menos en términos históricos o de la filología no encuentran parangón, no encuentran justificación. Para determinar que el hecho se produjo por culpa de los judíos, que fueron los judíos los que arrastraron a esa situación, está el relato de que primero el crucificado fue llevado a la casa de Caifás, el sumo sacerdote Caifás, y que en el patio de la casa de Caifás de noche fue juzgado y de ahí transferido a Poncio Pilato. ¿Qué ocurre? Que cuando esta parte del relato se examina con la historia, con la filología o con otras ciencias, no encuentra ningún tipo de justificación por lo siguiente. Y le estoy poniendo solo ejemplo. No encuentra justificación por lo siguiente. ¿Por qué? Porque están publicadas y hoy están disponibles todo lo que el derecho judío contemplaba en las llamadas Mishnás. Y en las Mishnah no podía juzgarse a nadie de noche. No podía el Sanedrín reunirse en ningún patio. No sesionaba el Sanedrín en Pascua. Es decir, que desde el punto de vista de la historia, el acontecimiento, por lo menos en la casa de Caifás y vinculado a los judíos, nunca se produjo. Sino que se ve como un intento de distraer la responsabilidad sobre lo que verdaderamente ocurrió. Y lo que verdaderamente ocurrió fue que el Imperio Romano, cuando ve que puede ir a un proceso de desintegración, entiende que necesita un factor de cohesión y se recuerda, ya pasado el tiempo, de la referencia de esa historia y decide reelaborarla, pero reelaborarla de acuerdo con sus intereses. Y sus intereses pasaban por el hecho de desvincular a esa persona de toda su historia judía, de desvincular a esas personas de sus pretensiones regias frente al Imperio Romano y darle, digamos, un carácter inocuo de una predicación que no tenía posibles, digamos, intenciones terrenas. Y entonces hay en esos momentos dos expresiones de ese cristianismo. Hay una expresión que pretende ser más cercana al mensaje de Jesús, que era la predicación de su hermano, que continuaba dentro del judaísmo, porque Jesús nunca se desvinculó del judaísmo, ni tuvo aspiración de desvincularse del judaísmo. Y hubo otra lectura que fue la que privilegió Roma. ¿Por qué? Porque entre más alejada estuviera la lectura de aquellos que le siguieron, que tenían un pensamiento nacionalista muy similar al de la persona que resultó crucificada, pues entonces se asume la interpretación y la lectura de uno que no estuvo ahí, sino que la recibió por revelación. Pero ese tenía compromisos con Roma y ideológicamente era un romano. Y a partir de ahí entonces se da una privilegiación paulista del mensaje y se desarrolla todo un relato que hoy encuentra una serie de cuestionamientos que en lo apologético no cambian nada,
pero sí en una serie de referentes que estarán presentes con más frecuencia en los debates, porque una de las cosas que ha ocurrido ahora es que ahora no hay textos vedados. Ahora no hay textos vedados. Ahora no hay textos bajo censura. Ahora no hay evangelios apócrifos y evangelios canonizados, sino que todo sale a relucir. Todo viene al debate, todo viene a la referencia. Y desde luego que en ese tipo de cosas tendremos matices que habrán de remover. Yo ni diría de finalizar, de poner término, pero habrán de remover parte del edificio de todas las creencias que nos arrastran hasta estos tiempos. Cambio y fuera.